Buen día a todos y todas. Damos inicio a la jornada número 3 sobre el benchmarking de agua y saneamiento. Antes que nada, les quiero decir a todos que Ramiro compartió en el chat el link del canal de Leras de YouTube, donde están subidos el módulo 1 y 2, y el módulo 3 va a ser subido en el día de hoy o mañana. Bueno, vamos a dar inicio a la jornada 3, dictada por el ingeniero Alejo Molinari. Alejo Molinari es ingeniero civil por la Universidad del Sur de Bahía Blanca y por la Universidad de Padua en Italia. Es magíster en gestión de empresas por el Instituto de Altos Estudios Empresariales de la Universidad Austral. Ha realizado estudios de posgrado en Estrategia y Regulación de Servicios Públicos en la Universidad de Florida, Economía de la Regulación en la UADE, Benchmarking en ABAR, Gestión del Agua Urbana y de Medio Ambiente en el CEDET. Ha dictado clases en diferentes universidades. Su primera experiencia laboral fue en Obras Sanitarias de la Nación. Luego emigró a Italia, desde donde trabajó en la construcción de hospitales y hoteles en Arabia Saudita y Egipto. De regreso a la Argentina trabajó en la construcción de barrios de vivienda y hospitales. Luego ingresó por concurso en el ETOS como gerente de infraestructura. Posteriormente ocupó la gerencia de calidad del servicio hasta la reestatización en el año 2006. Desde entonces se viene desempeñando como gerente de benchmarking en el ERAS. Fue convocado por la Procuración del Tesoro de la Nación para intervenir en arbitrajes en el CIADI derivados de la reestatización de los servicios. También actuó como experto en otros tribunales arbitrales internacionales. A partir de los 90 integró el equipo de desarrollo de buenas prácticas de benchmarking de la Asociación Internacional del Agua, siendo coautor de los manuales de indicadores de desempeño actualmente utilizados como referencia para el benchmarking de prestadores de servicios de agua potable y saneamiento en todo el mundo. Desde el año 2002 implementó el sistema de benchmarking regulatorio en los reguladores latinoamericanos asociados a ADERASA. Actualmente es el coordinador de benchmarking de AFERAS y representante de Argentina en el grupo de trabajo de benchmarking de ADERASA. Ha sido gerente general de ADERASA y creador y coordinador del programa de capacitación a distancia para reguladores latinoamericanos de la asociación. Forma parte del grupo fundacional de la Red Internacional de Reguladores de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza. Formó parte del grupo de reguladores que asesoró a la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua y el Saneamiento. Ha colaborado con diferentes organismos como el BID, Banco Mundial e IRAM. El directorio del ERAS le ha encargado recientemente implementar el sistema de gestión de la calidad en el organismo para su certificación a normas IRAM ISO 9001-2015. Buen día, Alejo. Muy buen día a vos y a todos los que están oyendo, participando de esta jornada. Vamos a hablar de benchmarking, pero previo a hablar de benchmarking vamos a ir explicando por qué y para qué hacemos el benchmarking. Vamos a hablar de la regulación y el control de los sistemas de agua potable y saneamiento, los derechos humanos al agua y al saneamiento, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el benchmarking como herramienta regulatoria y finalmente el sistema de gestión de la calidad y su certificación en la norma IRAM ISO 9001-2015. Y vamos a ir viendo cómo todo esto se va relacionando conceptualmente. ¿Por qué regulamos? Regulamos porque los servicios de agua y saneamiento se prestan en mercados monopólicos. Al no regular, se le da la posibilidad al prestador de abusar de su poder monopólico y dar eventualmente servicio de baja calidad o incluso no dar servicio
y para esto es necesario que haya una regulación independientemente de la naturaleza del prestador. El 95% de los prestadores en América Latina son prestadores estatales, solo el 5% ha quedado como prestadores privados. Y esto es una explicación por la cual, a pesar de que no son privados, los prestadores tienen que ser regulados. Es más, yo diría que precisamente deben ser regulados porque los prestadores privados tienen incentivos naturales para mejorar la calidad de servicio, mientras que los públicos no suelen tener esos mismos incentivos. El regulador se sitúa en el medio entre los intereses del Estado, del usuario y del prestador, con la misión de defender el interés general, pero dedicándole especial atención a la protección de los intereses de los usuarios, que son los más débiles. Lo hace analizando y difundiendo información sobre las prestaciones, promoviendo la eficiencia y la innovación, asegurando la estabilidad, la sostenibilidad y la robustez o resiliencia de la prestación. Esto de la resiliencia de la prestación tiene que ver, por ejemplo, con el momento actual del COVID-19, ¿no? O sea, tenemos que asegurarnos de que los sistemas estén en grado de prestar los servicios esenciales, como son agua y saneamiento, en situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Lo hacemos aplicando incentivos regulatorios. En primer lugar, obviamente, el control. Y en nuestro caso, sí. No estamos viendo tu pantalla. Vos tenías una presentación para compartir. Sí, claro. Yo estaba convencido de que la estaban viendo. No. A ver, entonces, vamos a... Menos mal que lo habíamos probado. Bueno, voy a tener que volver a entrar. Perdón por el inconveniente técnico. Ahora sí, está perfecto. Muchas gracias. Decíamos que lo hacemos, en nuestro caso, a través básicamente de los informes anuales y otros informes intermedios. Lo hacemos a través del control permanente de los niveles de servicio, de la calidad de agua potable, de las aguas residuales, la presión, la continuidad, facturación, reclamos, etc. A través del control de la gestión de la infraestructura. Otra herramienta, otro incentivo regulatorio importante o fundamental son las tarifas que deben ser adecuadas para cubrir los costos, en nuestro caso, operación y mantenimiento y mejora, y desincentivar el derroche. Y la herramienta de benchmarking forma parte de este menú de incentivos regulatorios a través de diversas versiones, como vamos a ver, y la idea es regular por comparación y por exposición. Nuestro marco regulatorio data del 2006, época en la cual el pacto, a ver, perdone, voy a ver si, no sé si se ve ahí arriba el que está hablando. Ramiro, te veo a vos, no me veo a mí. ¿Aparece tu cámara? Sí, se ve. Está la pantalla y vos. Bueno, perfecto.
Así me ven, saben que soy yo que estoy hablando. Asumo la responsabilidad, ¿eh? Decía que el derecho, o los derechos humanos al agua y al saneamiento, fíjense que hablo en plural, porque en realidad solemos decir el derecho al agua, dando por implícito el saneamiento, pero es mejor no darlo por implícito. Es el derecho, los derechos humanos al agua y al saneamiento. A la época en que se dictó nuestro marco regulatorio, tenía vigencia el PIDES, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, donde se hablaba del nivel de vida adecuado y derecho a la salud. Y ahí estaban implícito el agua y el saneamiento, pero en el 2010 las Naciones Unidas lo hacen explícito a través de la resolución que dicta los derechos humanos al agua y al saneamiento. Pensamos, cuando hablamos de derechos humanos, inmediatamente pensamos en la accesibilidad física, pero vamos a ver que no se limita a la accesibilidad física, tiene una serie de aspectos que van ligados a la accesibilidad física y que son sumamente importantes y que deben ser respetados, y los reguladores tenemos un rol muy importante en esto del respeto a los derechos humanos al agua y al saneamiento. Si bien, a ver, los derechos humanos al agua y al saneamiento obligan a los estados, y obligando a los estados obligan a los gobiernos, y los gobiernos son los que dictan las políticas públicas para la materialización de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Los reguladores somos los que tenemos que hacer que esas políticas públicas se apliquen. Eso es regular. Por lo tanto, estamos involucrados en primera persona en este tema. Entonces, primero y principal, accesibilidad física, preferiblemente en el domicilio. Pero como estos, no se puede darle eventualmente absolutamente a todos de la noche a la mañana el servicio en su domicilio. Mientras tanto, hay otras alternativas que son aceptables, pero resalto el mientras tanto, porque el objetivo final es que todo el mundo tenga agua y saneamiento en su domicilio. Con disponibilidad mínimo diario entre 20, 50 o 100 litros por habitante día, según la OMS. 20 es un mínimo vital en casos de escasez, 50 es, digamos, lo básico, y 100 litros por habitante día, según la Organización Mundial de la Salud, sería el ideal para tener un riesgo a la salud muy bajo. Con calidad y seguridad, calidad bacteriológica, química, física, tiene que ver con la parte de contaminación nuclear eventualmente. Los sanitarios sin contacto con la materia fecal o la orina, y con lavado de manos. Esto se ha acentuado mucho, la conciencia del lavado de manos con el COVID-19. Con aceptabilidad, privacidad y dignidad, el agua potable debe ser incolora, insabora e insípida. Nos hemos acordado de esto estos últimos días acá en Capital Federal. Y los sanitarios deben ser dignos y seguros. Y asequible, o sea, el precio del agua y el saneamiento no puede ser un obstáculo para el goce de ese derecho. Por lo tanto, hay que encontrar soluciones adecuadas para los grupos vulnerables. Además, o sea, hasta acá hemos hablado de los derechos, de las facetas, digamos, o de las características intrínsecas del derecho humano al agua y al saneamiento. Estas otras características son propias de todos los derechos humanos. Equitativo y no discriminatorio.
realización progresiva y no discriminatorios, como les comentaba recién. Sostenible en el ámbito económico, social y ambiental. Con participación pública activa, libre y significativa de los usuarios, con acceso a la información y transparencia, recolectar y diseminar información sobre las prestaciones. Esto yo lo comentaba recién cuando hablé de regulación y cómo regulamos. Esto es importantísimo. El derecho humano al agua de saneamiento lo exige. Y esta diseminación de información sobre las prestaciones se puede hacer a través de indicadores de desempeño, como vamos a ver, y aquí es donde entra el benchmarking. Y con rendición de cuenta, con monitoreo independiente del cumplimiento de los derechos humanos al agua de saneamiento, un sistema de reclamos, como tenemos nosotros en el organismo, y sanciones por incumplimiento cuando se detectan incumplimientos. 5 años después, en el 2015, las Naciones Unidas, digamos que se acuerda en el ámbito de las Naciones Unidas la Agenda 2030 con sus 17 objetivos y sus más de 150 metas. La número 6 es específica del agua y el saneamiento, pero si miramos un poco en detalle, no se puede finalizar con la pobreza si no hay agua y saneamiento. El agua tiene mucho que ver con la alimentación, el nexo agua-alimentación. No hay salud y bienestar si no hay agua y saneamiento. Las escuelas se cierran cuando no hay agua o cuando no funcionan los baños. Igualdad de género, bueno, cuando no hay agua, en el 90 y pico % de los casos, quien va a buscar el agua es la mujer, quitándole tiempo a otras actividades importantes para llevar adelante una vida digna. Energía, bueno, nexo, agua, energía, etcétera, etcétera, ¿no? No me voy a alargar con cada uno de ellos, pero el agua está presente absolutamente en todos los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Particularmente el 6 se ha fijado es el objetivo de llegar a todos con agua y saneamiento para el año 2030, por eso la Agenda 2030. Ahora, ¿cómo estamos nosotros aquí en el AMBA respecto de esta exigencia? Esto es lo que ha venido pasando entre el 2006 y el 2018, desde la vigencia de la concesión. Arrancamos aquí, fuimos subiendo con la incorporación de habitantes al agua potable, un poco más lento, pero más acentuado en los últimos años la incorporación de habitantes a los servicios de aguas residuales. ¿Qué pasa? Que si queremos llegar sirviendo a todos en el ámbito del AMBA en agua y saneamiento, la actividad debe explotar. Debemos pasar de este nivel de incorporación, alrededor de 50.000 habitantes por año en agua y 100.000 habitantes por año en saneamiento, que es lo que pasó durante todo este periodo. Tenemos que pasar a estos niveles de incorporación. O sea que prácticamente una explosión de expansión del servicio. Esto es lo que ha venido pasando, que es lo que veíamos recién, ¿no? O sea, la línea verde es lo que hemos ido incorporando. Este es el último plan quinquenal, que esta era la propuesta del plan quinquenal en azul, y en realidad esto es lo que se hizo frente a esta propuesta. Si queremos llegar al año 2030 con todos servidos, tenemos que hacer esta explosión, como veíamos recién.
el plan que ha presentado AISA del 18-23 es el plan vigente que ha sido aprobado por APLA y la autoridad de aplicación ya se queda corto. Por lo tanto, acá tenemos un problema. Yo decía recién que como reguladores somos de alguna forma responsables en que le llegue el agua y el saneamiento a todo el mundo. Por lo tanto, acá nosotros como reguladores tenemos un problema. Tenemos que estar pensando qué vamos a hacer para cubrir esto. AISA dice que en los restantes planes quinquenales va a recuperar esto y va a subir hasta acá. Pero esta línea está pidiendo 310.680 habitantes incorporados por año. Acá AISA va a incorporar unos 200.000, un poco más de 200.000 por año en este plan quinquenal, y dice que a partir del otro va a incorporar 600.000 habitantes por año. La verdad, cuesta creer, ¿no?, que pasen de 200.000 a 600.000 así abruptamente. En fin, estos son temas que creo que hay que discutir un poco más en detalle, pero me interesaba resaltar de que como reguladores tenemos un reto sumamente importante allí. Y esto es más o menos lo que pasó con el agua, con las aguas residuales. Fíjese que tenemos que incorporar casi 6 millones de habitantes para el año 2030 a un ritmo de 500.000 habitantes por año, más o menos. O sea que esto pinta más o menos la situación nuestra en el AMBA frente a los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030. Vamos entonces al benchmarking. Como vimos, el benchmarking es una herramienta regulatoria que se propone, entre otras cosas, o sea, incentivar la eficiencia y la eficacia en el prestador, pero también dar a conocer al público los servicios que está recibiendo, qué es el servicio que recibo por lo que paga el usuario, ¿no? Eso es lo que nos proponemos mostrar. En términos asépticos o académicos, benchmarking es el proceso de búsqueda de la excelencia a través de la comparación sistemática de medidas de desempeño con patrones de referencia. Patrones de referencia se traduciría en inglés como benchmark. Es una palabra extraña esto, ¿no?, de benchmarking. Bueno, lamentablemente usamos la palabra inglesa porque se ha popularizado, como tantas otras palabras inglesas en nuestro lenguaje, y sintetiza el concepto. Pero el concepto es que estamos comparando contra patrones de referencia. Eso es benchmarking, comparar contra patrones de referencia. La comparación puede ser histórica consigo mismo para comprobar la eficacia de las decisiones de gestión o comparación con otras entidades prestadoras de servicio para replicar un mercado en competencia. Recuerden que al principio empecé hablando de mercados monopólicos. Entonces, a través del benchmarking lo que hacemos es crear una especie de mercado virtual en el cual ponemos a nuestro prestador en comparación con otros prestadores, tratando de incentivarlos a mejorar su eficiencia. También, bueno, esto se utiliza para publicación, se utiliza para hacer tarifas, esto lo vamos a ir viendo, benchmarking de procesos. Siempre dentro de definiciones vamos a hablar de eficacia, que es el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados buscados. Vamos a hablar de eficiencia, que es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Y de productividad, que es la relación entre el insumo y los productos mientras se está ejecutando la actividad. Estamos hablando de información. Nosotros como reguladores trabajamos en base a la información elaborada por los prestadores y elaborada por nosotros mismos o por otros organismos u otras entidades. Nuestra materia prima
es la información. En realidad, lo que hacemos es coleccionar datos que reflejan la realidad y se combinan para generar información. Raramente un dato nos da información. Hoy decía yo, por ejemplo, 20 litros, 50 litros, 100 litros. Si yo les digo eso, me miran la cara y me dicen, ¿de qué está hablando? ¿Qué es eso? Bueno, yo le estoy dando datos. Un dato, 50 litros. Se convierte en información cuando yo digo 50 litros por habitante día. 50 litros por habitante día es un indicador. 50 litros es un dato. Entonces nosotros trabajamos en benchmarking con la materia prima es el dato, pero lo que buscamos es generar información a partir de los datos. Esos datos, convertidos en información, sirven para tomar decisiones. Las decisiones nos llevan a cambiar algunas cosas en lo que se está haciendo, o sea, nos lleva a la acción de cambio. Esos cambios generan una nueva realidad que genera nuevos datos y así, en forma circular, en un sistema de mejora continua muy similar al de ISO 9001 que vamos a ver al final de la presentación. ¿Para qué hacemos benchmarking? Es una herramienta que nos permite tener una visión documentada del desempeño, seguir la evolución histórica como veíamos, conectarse con otras entidades prestadores para intercambiar ideas y mejorar las prácticas, diseñar incentivos, mostrar a otros interesados como los usuarios, autoridades, bancos, etcétera, el compromiso con la mejoría de la gestión. En el fondo, las comparaciones estas con indicadores de desempeño nos permiten generar políticas razonables o nos permiten eventualmente mejorar las políticas. Un ejemplo muy rápido. Acá tenemos un indicador que la densidad de reclamos totales es el indicador de AISA, donde uno puede ver la evolución de la cantidad de reclamos por cuenta, cada 1000 cuentas, este es el indicador, reclamos cada 1000 cuentas, cómo ha evolucionado a lo largo de la concesión. Hay una línea de tendencia que nos dice que los reclamos tienden a subir. Pero fíjense una curiosidad, entre el 2017 y el 2018 habría habido una baja en la densidad de reclamos, pero ¿qué pasó en el 2017? En el 2017 se incorporaron 9 distritos a la concesión y esos 9 distritos contribuyeron a los reclamos, manteniendo la línea en tendencia ascendente. Y obtuvimos este valor del indicador, 110, contra el 104 que hubiera obtenido AISA si no se hubieran incorporado estos nuevos distritos. Si comparamos AISA con una muestra de prestadores latinoamericanos, de Argentina y de otros países latinoamericanos, acá tenemos Uruguay, Panamá, Colombia, Argentina, Ecuador, Brasil, Perú, Costa Rica, Colombia, Perú, Uruguay, etc. Encontramos que AISA tiene un nivel de densidad de reclamos que da justo, y esto no está armado, prometo, juro que no está armado, esto dio así, da justo en el promedio de la muestra. 112 es el promedio, 111 son los reclamos que tiene AISA, ¿no? 110,51 habíamos dicho. Así que bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo se puede utilizar los indicadores de benchmarking. ¿Qué tipos de benchmarking contamos? Bueno, métrico, que es esto que acabo de hacer, esto es benchmarking métrico, de procesos, digamos que basado en el análisis métrico, la empresa puede, o el prestador, puede buscar otros que les ayuden a mejorar sus procesos. Se pueden utilizar rankings de desempeño en base a índices calculados con promedios
o bien con técnicas de frontera mediante funciones de producción y costos. Hay muchas técnicas, las más usadas son mínimos cuadrados corregidos, algunas técnicas paramétricas. En fin, hay varias técnicas econométricas que son tomadas de la estadística y de la econometría para hacer estos rankings de desempeño. Otra forma de hacerlo es empresa modelo. Esto se hace en Chile, en agua, se hace en energía en muchos países. Y el sistema AquaRating del BID es una aplicación particular de empresa modelo. Se compara la empresa real contra una empresa modelo que se diseñó en laboratorio, digamos, ¿no? Contra una empresa ideal. Y se ve cuál es la diferencia en eficiencia en los distintos procesos. Y finalmente está el de percepción de los usuarios, en base a estadísticas de reclamos o encuestas a los usuarios. El sistema de la IWA, que es el que utilizamos nosotros, voy a ver si puedo bajar el cuadradito este. No, no puedo, así puedo. Les decía que, a ver, la empresa produce, el prestador produce millones de datos. De todo ese enjambre de datos, seleccionamos algunos que los combinamos para hacer información, para generar información a través de los indicadores de desempeño, que son los que están acá en negrita, y los llamamos variables, ¿no? Cuando un dato se utiliza para hacer un indicador de desempeño, adquiere la categoría de variable. Hay otros datos que los utilizamos como factores explicativos. Por ejemplo, no es lo mismo tener un 95% de agua superficial, como en el caso de AISA, o tener el 100% de agua subterránea, como puede tener un prestador del interior del país. Eso condiciona la prestación. Por eso esos datos los utilizamos como factores explicativos, tanto como datos como indicadores de explicación serían, digamos, ya no de desempeño, sino de explicación. También existe un conjunto de datos que no son modificables por la gestión del prestador o no lo son en el corto tiempo. Entonces, digamos que no son un fiel reflejo del desempeño, como por ejemplo, bueno, la edad de las cañerías, los materiales de las cañerías, en fin, el desnivel que hay, si es zona montañosa, si es zona de llanura, la temperatura promedio del año, si ha sido un año muy cálido, o sea, todas esas cosas, esas variables que no pueden ser modificadas por la gestión, nos dan indicadores, pero son indicadores que más que nada explican el comportamiento del sistema y no el comportamiento de la gestión. Acá tenemos un ejemplo muy rápido de cómo se combinan dos datos, la facturación de agua potable a usuarios residenciales y las cuentas residenciales, para generar un indicador, la facturación anual residencial de agua potable por cuenta. Este es uno de los indicadores que utilizamos nosotros en el sistema. Decimos para qué sirve, decimos cómo se calcula y decimos también quién más lo usa, ¿no? Lo usa Derasa, lo usa IBNET, y estos son los números de los indicadores equivalentes en otros esquemas. Es muy importante que los datos cumplan ciertos requisitos de calidad, que acá están descritos, pero no me voy a entrar en esto, es mucho detalle, pero les dejo el concepto de que es importante que los datos tengan calidad, que sean confiables y que tengan cierto grado de precisión. El sistema de IWA entonces elabora indicadores. En realidad, a ver, empecé mal. Sirve para identificar y seguir problemas y sirve para resolver problemas. ¿Cómo se identifican y se siguen los problemas? Elaboramos los indicadores, establecemos objetivos, evaluamos el desempeño contra esos objetivos y medimos la eficacia. O
analizamos la historia de ese indicador en una comparación histórica o lo comparamos contra otras entidades prestadoras y analizamos la eficiencia. Esta imagen que nos da de eficacia y eficiencia sirve para incentivar al prestador a que utilice el benchmarking de procesos para ver cómo puede mejorar los procesos, resolver los problemas, mejorar la calidad del servicio. Casos de benchmarking de agua potable y saneamiento, bueno, las entidades prestadoras y asociaciones en Holanda, Francia, Alemania, Escandinavia, hay muchos reguladores. Inglaterra y Gales fue el primero. Después le siguieron, bueno, Italia, Portugal tiene un sistema muy interesante, vale la pena estudiar. Chile, Brasil, Perú, Colombia, Argentina, nosotros lo estamos haciendo desde hace muchos años, para establecer tarifas, para publicar niveles de desempeño, etc. Acá tenemos algunos de los más de 50 iniciativas nacionales e internacionales que hay en el mundo. Nosotros participamos de la de AFERAS en Argentina, la de ADERASA en América Latina, la de IMNET a nivel mundial y la de IWA a nivel mundial. También participamos en ISO. Pero bueno, acá estamos nosotros y este es el panorama mundial del benchmarking. Niveles de desarrollo. La podemos hacer local cuando comparamos la entidad prestadora consigo misma en el tiempo. Es un uso local del benchmarking. En algunas provincias, por ejemplo, lo hace el ENRES en Santa Fe, ellos tienen 7 prestadores principales y tienen 200 prestadores pequeños. Entonces pueden comparar dentro de la provincia, tienen su propio sistema de benchmarking. A través de AFERA lo hacemos a nivel nacional, con empresas de varias provincias. A nivel regional lo hacemos a través de ADERASA. Y a nivel global, como les decía recién, lo hacemos a través de IMNET, IWA, European Benchmarking Cooperation y otras iniciativas. El trabajo de ADERASA lo utilizan organismos multilaterales, reguladores y prestadores. Nosotros hacemos el informe anual de benchmarking y lo publicamos en nuestra página web, en nuestra nueva y bonita página web. Lo van a encontrar en ese link que está allí. El del año 2019 no lo van a encontrar porque hemos tenido algunos problemas a raíz de la pandemia y a raíz de la cuarentena y no hemos podido todavía hacer que llegue a la página web, pero bueno, estamos moviéndonos para que sea lo más pronto posible. De todos modos, al final de la presentación les voy a dejar mi mail para que me lo pidan y se los voy a mandar a todos los que me lo quieran, a todos los que lo quieran ver. ¿Qué van a encontrar allí? Van a encontrar estas perlas, estas cositas. Por ejemplo, la población servida con conexión, cómo ha ido evolucionando a lo largo de la concesión del 2006 al 2018. Fíjense acá de vuelta la incorporación, el efecto que ha tenido en la cobertura de agua. Hemos caído de un 84, casi 85 a un 70, casi un 74% con la incorporación de los nuevos distritos. Y si lo comparamos con el grupo de prestadores que veíamos hoy, de América y de Argentina y de América Latina, ahí se está como la que menor cobertura tiene de su área de responsabilidad. Otro indicador interesante de ver es la pérdida de agua. Fíjense que mejoró un poquito al inicio de la concesión entre el 2006 y el 2008, después se estancó prácticamente entre 41 y 42, o sea que la actividad para la mejora, para la reducción de pérdidas no ha dado frutos visibles, ¿no? O sea, hay poco medio como compromiso en esta actividad. En el nuevo plan director del que
hablaba hoy cuando hablaba de expansión, se han propuesto avanzar un 1% por año, disminuir la pérdida un 1% por año. Así que bueno, vamos a ver si esto se verifica, esperemos que sí. Y esto es, de vuelta, esto no es dibujo, esto es casualidad. AISA está en la media de la muestra en cuanto a pérdidas. Está con 41,22 contra 40,26 de la media de la muestra. La comparación regional que hacemos a través de Aderasa. Bueno, cierro el capítulo benchmarking y le dedico 5 minutos al sistema de gestión de la calidad y para certificar el ente a norma ISO 9001. ¿Para qué lo hacemos? Para garantizar servicios de calidad a los usuarios. Para eso lo hacemos. Esto es una decisión estratégica de la nueva gestión del ERAS y nos hemos embarcado en esto con esta primera y fundamental finalidad: mejorar nuestros servicios a los usuarios. También para considerar las expectativas de otras partes interesadas, para ordenar nuestras actividades por procesos, evitando tiempos muertos y duplicaciones innecesarias, mejorando los tiempos de gestión, para capacitar al personal en forma permanente, para mejorar la eficiencia y la eficacia de nuestro organismo, para identificar oportunidades de mejora y con todo esto para incrementar la credibilidad externa. ¿Cuáles son los 7 principios en que se basa el sistema de gestión de la calidad que estamos empezando a implementar en el organismo? Primero y principal, enfoque al cliente. En nuestro caso, sustituimos la palabra cliente por usuario. De eso se trata, enfocarse al cliente y a las partes interesadas. Un segundo principio es el liderazgo. Esto no se puede hacer sin el compromiso activo, vivo, diario y permanente de la alta dirección. Y cuando digo alta dirección, no digo solamente el directorio, el presidente, los directores, digo las gerencias. Los gerentes somos los líderes en cada uno de nuestros sectores. Debemos ser los líderes en cada uno de los sectores. Los gerentes somos los primeros que tenemos que estar convencidos que trabajamos para los usuarios. Los usuarios nos pagan el sueldo. Nosotros hacemos lo que hacemos para mejorar la situación de los usuarios. Por lo tanto, es muy importante que ejerzamos este liderazgo en nuestro ámbito de trabajo. El compromiso con las personas, con nuestros funcionarios, con nuestra gente. Tenemos que estar comprometidos con ellos y ellos también tienen que estar comprometidos con esta finalidad común de mejorar los servicios a los usuarios. Nuestro compromiso con ellos es darles los medios para que ellos puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible, darles capacidad, empoderarlos, capacitarlos, ayudarlos, estar presente para que ellos puedan hacer que los procesos fluyan de la mejor forma posible, sirviendo en última instancia a los usuarios, y no me voy a cansar de decirlo. Enfocados en procesos. Nosotros ya tenemos dentro del organismo una serie de procedimientos. Bueno, vamos a arrancar de ahí. Es un buen punto de partida, pero no alcanza. Esos procedimientos están desarticulados. Es una buena base, es un buen punto de partida. Digamos que tenemos un 30% del trabajo hecho, quizás el 40%. Tenemos una parte ya hecha, pero vamos a arrancar de ahí. Vamos a apuntar a la mejora continua, como les decía antes. Vamos a buscar mejorar todos los días, todos y cada uno de los días vamos a buscar mejorar nuestra gestión. Vamos a medir nuestra gestión, cosa que hasta ahora no hemos hecho.
la vamos a medir, vamos a generar nuestros indicadores de desempeño, nos vamos a comparar entre nosotros, vamos a seguir la evolución histórica de nuestros indicadores de desempeño, vamos a hacer un benchmarking interno. Esto nos va a llevar a tomar decisiones, mejorando los procesos. Y finalmente, vamos a gestionar las relaciones con las partes interesadas como una consecuencia de este proceso de mejora. El proceso de mejora no es ni más ni menos que la aplicación del círculo de Denning. Planificar, hacer, verificar y actuar. Planificamos cuando establecemos objetivos, establecemos los recursos, los procesos, las acciones para lograr los objetivos y abordamos los riesgos y oportunidades para la realización de nuestro trabajo, para la ejecución de nuestros procesos. Después ejecutamos, hacemos eso que hemos planificado. Ponemos a rodar la pelota, empezamos a hacer los pases, empezamos a tratar de meter el gol. Vamos verificando lo que hacemos, vamos midiendo esos procesos y los resultados que vamos obteniendo en nuestros servicios. PIS está por productos y servicios. Nuestro producto es nuestro servicio. Nosotros no tenemos productos tangibles, pero sí tenemos servicios. Nosotros somos un organismo que produce servicios. Y en base a esas mediciones y esos indicadores vamos a actuar sobre nuestros sistemas, sobre nuestros indicadores, sobre nuestros procesos, sobre nuestro equipamiento, sobre nuestra gente, sobre nuestras capacidades, mejorar a través de la capacitación, mejorar las capacidades de nuestra gente para volver a planificar, para mejorar esa planificación, establecer nuevos objetivos y así siguiendo en un círculo de mejora continua. Bueno, esto era muy rápidamente lo que les quería comentar en el día de hoy. Me excedí un par de minutos, pero bueno, si me descuentan la presentación estuve bien en términos. Así que bueno, quedo a disposición de todos para responder las preguntas, si puedo. Perfecto. Muchas gracias, Alejo. Súper interesante. Acá Ana Carolina, por si no me ves. Hay varias preguntas. Empezamos por la primera de Pedro Busetti, que consulta si en ese mercado virtual en competencia, en qué situación está hoy la empresa AISA, que algunos indicadores vos mostraste, pero pregunta, y más puntualmente, ¿cómo está ubicado el desempeño de la empresa en el contexto de América Latina? No sé si querés agregar algo más a lo que ya presentaste de la comparación regional. Bueno, lo que pregunta Pedro da de lleno en aquello que yo comentaba hoy de los índices, cuando hablaba del uso de índices. Se utilizan tecnologías de econometría y de estadística. Nosotros hemos hecho un trabajo hace algunos años con la UADE comparando una serie de empresas de prestadoras, latinoamericanas, incluyendo AISA. Hay que decir que esos resultados tienen que ser analizados con sumo cuidado, porque antes de ponerle una etiqueta a alguien o ponerle el bonete de burro, de mal prestador, hay que pensarlo dos veces, porque se maneja información que es por naturaleza inexacta. Por lo tanto, hay muchos supuestos detrás de este tipo de ejercicios. Y yo diría que si bien son muy populares en la academia, estos ejercicios
son muy poco populares a nivel, digamos, de las prestaciones reales, porque una vez que uno hizo el ranking, le resulta muy difícil explicar por qué cada prestador ocupa el lugar que ocupa en ese ranking, porque la matemática es muy cruel y es poco explicativa. Directamente uno mete los datos dentro de una coctelera, la empieza a sacudir y sale un cóctel que no tiene mucha explicación práctica. Sí, uno que está muy avesado, conoce mucho a los prestadores y está muy en el sector, como puede ser gente que hace mucho tiempo que está en el benchmarking latinoamericano, puede tener alguna orientación, alguna idea a qué atribuir ese puesto. De todos modos, para responder la pregunta, obedeciendo a este comentario también, AISA no es ni el mejor ni el peor. Está en el montón, está en el grupo, digamos. Con algunas técnicas da más arriba, con otras técnicas da más abajo. Promediando las técnicas le da una posición entre el segundo y el tercer cuartil, digamos, más o menos. Depende de las técnicas que se usen. Digamos, no está entre los peores. Está por encima de la media. En este ratito, en esta brevísima presentación que hice de benchmarking, la vieron a AISA en 3 indicadores, que son indicadores clave: reclamos, pérdidas y cobertura de agua. Y ustedes vieron que en los 3 está en el medio. Y insisto, no es dibujo, es así, o sea, AISA está en el medio como prestador. Así que bueno, espero que esto responda a la pregunta. Gracias, Alejo. Otra pregunta de Pedro. Si podrías ampliar la explicación sobre el indicador que analiza la capacidad de pago de los usuarios. A ver, en realidad no tenemos un indicador de capacidad de pago de los usuarios, sino que tenemos un indicador de cobrabilidad. Es diferente, el concepto es diferente. O sea, lo que nosotros medimos es qué cantidad, o sea, cuánta facturación le quedó a AISA en la calle al final del año, medido en términos de meses de facturación. El indicador nos viene dando, digamos, antes de la pandemia, nos venía dando alrededor de 2 meses más o menos, entre 2 y 3 meses, según el año que tomemos. Ahora, bueno, no tenemos tiempo para buscarlo y analizarlo, pero yo estoy a disposición de Pedro y de todo quien quiera hacer un análisis más profundo de los indicadores con los que trabajamos, y no me pesa, sino que me divierte poder explicar estas cosas, ¿no? a quien quiera. Así que basta que me llamen, nos ponemos de acuerdo y nos hacemos un zoomito y hacemos los análisis que quieran, analizamos los indicadores que quieran. En realidad no tenemos porque para tener un indicador de capacidad de pago deberíamos trabajar con la población. Nosotros no trabajamos con la población. Nosotros trabajamos con la información del prestador. Esto creo que ya lo dije, pero lo voy a acentuar. El regulador trabaja con información del prestador. Cuando quiere información de los usuarios, hace una encuesta. Nosotros hacemos encuestas anuales y ahora vamos a mejorar nuestro sistema de captura de opinión del usuario a través, bueno, del tótem en el ente. Vamos a mejorar con la aplicación de la 9001, de la ISO 9001, vamos a mejorar nuestra sensibilidad respecto de la respuesta de los usuarios a nuestros servicios. Así que seguramente vamos a tener una mejor imagen, pero hoy no la tenemos. O sea, hoy la imagen que tenemos es bastante precaria, bastante elemental.
Alejo, vinculada con la pregunta anterior, quiere completar, Pedro te consulta que cuál es la empresa mejor calificada en América Latina. Está atada la primera pregunta. Sí, a la pregunta anterior. Yo no tengo así en mente una mejor empresa absoluta, pero si vamos a buscar las empresas que están en el cuarto cuartil o en el primer cuartil, depende cómo uno mire, ¿no? O sea, las que están entre el 75 y el 100% de la nota final, digamos. Bueno, de norte a sur está la AIA, que es la empresa de Nueva León en México. Bajando tenemos alguna empresa, yo les sigo llamando empresa, en realidad son prestadores, porque no siempre son empresas. Hay alguno en Colombia también. Bueno, en Brasil tenemos a Sabespi, que se destaca. Sabespi, la empresa de San Pablo, tiene muchas particularidades, ¿no? Pero la razón fundamental por la cual es una de las mejores empresas de América Latina es porque cotiza en bolsa en Estados Unidos. Cotiza en bolsa en Brasil y cotiza en bolsa en Estados Unidos. Por lo tanto, tiene un aliciente potentísimo a mejorar su eficiencia. Es una empresa municipal, o sea, es una empresa pública, pero está gestionada como si fuera una empresa privada. Totalmente gestionada como si fuera una empresa privada. Y por eso, digamos, le aceptan que cotice en bolsa. De otra forma, sería difícil cotizar en bolsa. En Estados Unidos, quiero decir, ¿no? En la bolsa de New York. Bajando un poco más, hay que ir a Chile. Chile, Agua de los Andes, también es una de las que se destaca por su eficiencia en la mayoría de los indicadores. Así que bueno, ahí se marcaba. Alejo, la de Quito ¿Cómo? también, la de Quito, digo, viene bien, La de Quito, ¿no? perdón, me la salteé. Perdón, esa es mala mía, me equivoqué. Me equivoqué. Por la premura, pensé demasiado rápido. Era una duda mía también. Porque... No, la de Quito a mí me ha tocado hacerle una auditoría para Aqua Rating. Y realmente ha demostrado ser, también es una empresa municipal gestionada con criterios de empresa privada. Realmente sí, es una empresa que se destaca. Está en el cuadro de honor, digamos. Está en el cuadro de honor también de Quito. Bueno, o sea hay más prácticamente preguntas. esas 4 o 5, digamos, son las que mejor pintan. Diego Fontela te pregunta cuál es el volumen ideal de pérdida de agua potable en proporción al agua despachada, y pregunta eso a nivel nacional, regional, mundial, y si se puede disminuir. Son varias preguntas. ¿Y cuál es la meta a corto, mediano y largo plazo? Pero bueno, está vinculada con esta, ¿no? Las pérdidas que vos mencionabas. Sí. Este muchacho destapó una olla complejísima. A ver, para empezar, claro y rotundo, no hay un número absoluto que se aplique en todo el mundo. Depende de un sinnúmero de factores. Ahora, si uno me dice, mire, yo acabo de hacer una red nueva, no debe tener pérdida. Esa red tiene pérdida cero. Yo le digo, mire, ¿sabe qué? Su red nueva, terminada ayer a última hora de la tarde y puesta en funcionamiento anoche, va a tener una pérdida esperable hasta un 5%. O sea, una red nueva es, digamos, esperable que tenga una pequeña pérdida, pero que nunca puede exceder el 5%. Si excede el 5% está mal construida. Pasa a revisión la red, digamos. Hay que rehacer la red, hay que revisarla. Si pierde un 3 o un 2% está dentro de la norma. Está dentro de lo normal, digamos, ¿no? Cuando digo la norma, digo lo normal. Está dentro de lo normal. Probablemente esa se puede tomar como el objetivo último de cualquier sistema de reducción de pérdidas.
Pero estoy hablando de una red nueva. Cualquier red que tenga unos años de rodamiento, y nosotros tenemos redes que tienen más de 100 años de vida, es absurdo esperar que pierda solamente un 5%. Yo diría que el segundo escalón lo situaríamos alrededor del 15%. 15% es el objetivo de muchas de las prestadoras europeas con redes con redes centenales como la nuestra. Ese es un límite que se busca en muchas gestiones europeas, el 15%. Hay algún trabajo que se hizo hace tiempo, en los años 90 creo, a partir del sistema IBNET de benchmarking del Banco Mundial, se hizo un trabajo para los prestadores de países en desarrollo y se llegó a la conclusión de que un 23-25% sería razonable para ese tipo de prestador y para ese tipo de sistemas. O sea que si a mí hoy me ponen contra la pared y me dice escupir número para AISA, no me bajo del 25%. No me bajo del 25%. O sea, yo para AISA pretendo 25% lo más pronto posible. Hoy estamos en 40%. Es lograble. Se puede lograr un 25%. ¿Cuál es la meta de corto plazo? Bueno, lo comenté cuando les comenté el indicador, el gráfico del indicador que vimos recién. Para este primer quinquenio, para el plan quinquenal vigente, AISA se fijó un 1% anual de reducción de pérdidas. Ahora, acá tenemos un problema como reguladores, ¿no? Porque al no estar micromedido el 100%, tenemos solamente el 25% micromedido, la pérdida termina siendo un valor estimado. Y cuando uno habla de valor estimado y está en un 40%, estimar la fracción es muy difícil. No nos vamos a poner nunca de acuerdo con AISA de cómo estima el 0,5% de pérdida. Le vamos a suponer que el año que viene me dice, mirá, no llegué al 1%, pero sí llegué al 0,8%. Digo, demostrámelo. Y bueno, si yo tuviera el 100% micromedido, te lo demuestro con un balance de agua. Pero como yo no tengo el 100% medido, es muy difícil demostrar ese 0,8%, como es difícil demostrar el 1%. Pero bueno, valga la intención, yo creo que es muy importante que finalmente, porque en el quinquenal que terminó no había una meta. En este nuevo quinquenal, en este nuevo plan quinquenal, hay una meta y es del 1% anual. En realidad, AISA apunta así al 25 o 23% de pérdidas a mediano y largo plazo, que es lo razonable para este tipo de sistema que tenemos nosotros, con las cañerías antiguas que tenemos, con la historia de pérdida que tenemos, con la historia de las redes que tenemos, renovando alrededor de 200 kilómetros de red por año. Fíjense que estamos hablando del 1% de renovación por año de red, porque la red actual tiene aproximadamente 20.000 kilómetros. Y ellos están proponiendo una renovación de alrededor de 200 kilómetros por año, que es, digamos, empieza a ser razonable. Digamos que lo ideal sería renovar el 2% por año, el doble de lo que ellos se proponen hacer. Y esto es un simple cálculo matemático, porque renovando el 2%, renovás la red total, el 100% de la red en 50 años, que es la edad teórica prevista de las redes físicas. O sea, las cañerías que se instalan hoy, si bien la cañería tiene una vida
la cañería de polietileno tiene una vida esperada superior. La vida de la red, digamos así, como consenso general en la industria, se toma como aproximadamente de 50 años. Por lo tanto, renovando el 2% anual, renovás la red cada 50 años y mantenés una red eficiente con una pérdida entre el 15 y el 25%. Bien. No sé Gracias. si por ahí fui demasiado largo, pero No, bueno, perfecto, se entendió perfecto. hay que explicar ciertas cosas. Sí, hay muchas preguntas, por lo cual pedimos disculpas si no podemos responder todas por el horario, pero al menos vamos a cerrar con dos, variando ahí justamente con quienes hacen las consultas. Jorge Romero te pregunta, que entendiendo que los nuevos municipios que se incorporaron a la prestación de AISA han generado una variación en los análisis que se lleva desde el ERA, ¿no? Desde benchmarking, si se va a poner ojo en esos nuevos servicios, dado que tienen mucha demanda. A ver, no tengo... Si uno mira el plan director de este vigente que se aprobó el año pasado, del 19-23, no tengo lamentablemente buenas noticias para los nuevos distritos. El esfuerzo que está poniendo la empresa es mejorar la calidad de los servicios, o sea, poner los servicios al mismo nivel de estándar del resto de la concesión. Está poniendo el esfuerzo en eso, AISA. Eso lo lleva a invertir tiempo y dinero en renovación de redes, en mejora, en sectorización, mejora de redes, mejora de equipamiento, mejora de plantas, etcétera, etcétera. Y eso lo lleva a dejar para un segundo momento o a un próximo plan quinquenal la expansión. O sea que si uno mira, si uno analiza el plan que se aprobó, hay poca expansión, pero hay mucho trabajo en mejora, en mantenimiento y mejora. Hay mucho M&M y hay poca expansión por los nuevos distritos en estos próximos 5 años. Genial. Bueno, hay algunas preguntas que están vinculadas con la presión, que de todas maneras esas se pueden retomar en el próximo módulo, que justamente va a estar a cargo de la ingeniera Valeria Fernández Seijo, y justamente va a abordar los temas de aspectos técnicos de agua y saneamiento, y entre ellos claramente es lo de presión. Así que, bueno, si les parece, por mí, perdón, continuaría todo el día, pero digo, como hay otras obligaciones y ya son las 11:10, podemos ir cerrando, si les parece. Bueno, yo para cerrar no queda más que saludarles, agradecerles la paciencia y bueno, ponerme a disposición de ustedes. Ahí les dejo mi mail. Para los que quieran el último informe se los puedo compartir, y para los que tengan dudas o quieran aclarar algún tema relacionado con lo que he expuesto en esta presentación, o otros temas que yo pueda resolver, con todo gusto. Estoy a disposición de quien me lo pida. Muchas gracias, Alejo. Y bueno, hay varias preguntas que ahora las vamos, de todas maneras, entiendo que los interesados se van a contactar contigo, pero te las pasamos para que sepas. Y bueno, agradecerles desde luego a todos nuevamente, invitarlos para el próximo martes, que como les decía, se va a abordar el tema de aspectos técnicos a cargo de la ingeniera Seijo, Fernández Seijo Valeria. Y bueno, recordarles, porque hicieron varias preguntas al respecto, están en el canal de YouTube que compartimos ahí en el chat, están todos los videos, digamos, que vamos subiendo de cada uno de los módulos con las grabaciones. Así que bueno, muchísimas gracias, Alejo, excelente, y bueno, a todos por participar. Ahí Pedro pide el mail está ahí, Pedro, a Molinari, está en la pantalla, pero es amolinari@eras.gov.ar, gov con B corta. Gracias.